Vamos. Bueno, comenzamos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar de un tema interesante. Vamos a leer hoy directamente de Maimónides, de Rambam, las leyes de jueces y juicios. Este es el sexto libro de Rambam, que es Mishpatim, serían las leyes civiles, y Shoftim, leyes. Realmente estamos en Ilhot Sanedrín, las leyes Sanedrín. Sanedrín es el máximo tribunal judío, compuesto por 71. Llegaba hasta ahí. Los 70 sabios, 71 sabios del Sanedrín, tenían que manejar 70 idiomas, tenían que ser obviamente personas muy especiales, y eran los líderes de la generación y tenían muchísima influencia. Había también en grandes ciudades sanedrines chiquitos, ¿sí? El Sanedrín Taná se llamaba. ¿Cuántos jueces conformaban el Sanedrín Taná? 11. Está buena la... Y el grande tenía 73. 71. 71. Y dos que de costado. Y... A ver, ¿cuánto era el tribunal mínimo? ¿Cómo es el sistema judicial judío? Provincial, digamos. Por ciudad, digamos, claro, por ciudad. Cada ciudad tenía un tribunal. Impar, aunque sea ciudad chiquita. Impar para que perfecto. No haya empate. Porque va por mayoría. Entonces, mínimo 3. Mínimo 3. Mínimo 3. Un tribunal. Tribunal. Bien. Después, Bien. mínimo 3. Y es una mitzvah positiva de la Torá nombrar jueces. De la Torá, la persona esta semana empieza diciéndonos: nombrarás jueces y policías. O sea, jueces y el brazo ejecutivo también de la justicia. No solamente la teoría, porque a veces si no hay claro, en cada país, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada portal, o sea, en cada lugar donde haya un portón, ahí tenés que nombrar jueces. Y Shotrim son los que tienen la varita, la vara, o sea, el bastón de policial para poner orden. Y ellos están frente a los jueces y son los que cumplen las órdenes del juzgado para ejecutar lo que dice. Entonces, en cada ciudad, ¿cuántos bateidinim, cuántos casas de justicia fijos van a haber en Israel y cuánto va a ser su cuenta? Primero se hace un Bet Din Gadol, el gran tribunal, en el Beit HaMikdash. Esta era la Corte Suprema, el gran tribunal del Beit HaMikdash. Es lo que se llama el Sanedrín Grande. Tenía 71 jueces. ¿Por qué 71 jueces? Porque la Torá habla de que juntá 70 ancianos, los que acompañaban a Moshe. Moshe no era... Muchos vemos a Moshe como un líder solitario, ¿no? Como que actuaba solo, pero primero hubo una reforma judicial muy importante cuando vino a visitarlo su suegro, Yitro. Le dijo: vos no puedes estar parado de la noche a la mañana juzgando a la gente, por la gente y por vos. Entonces él le dio la idea de organizar sistema de judicial cada 10, cada 100, cada 1000, cada 100.000, cada millón de habitantes tiene que haber o sea, juez de miles, juez de cientos, juez de... y así. Y estos son los 70 ancianos, y Moshe, el grande de la generación, era parte de los 70, o sea, a los 70 y él, 71. Por eso son los 71 jueces. Después una ciudad que no tiene... ellos están en el tribunal en Jerusalén, ¿sí? Y se sentaban en semicírculo para que el Nasi, el líder, presidente del tribunal, y el Abedín puedan ver a todos, o sea, para que puedan ver una visión. Por eso hoy en día en la Cámara de Diputados todos se hacen en forma semicircular, por este sistema de que puedan ver. Y en cada ciudad y ciudad de Israel que tiene 120.000 o más, un Sanedrín Taná,
y tenía 23 jueces. También sentado en semicírculo, y lo que tenía el Sanedrín Taná, que podía juzgar casos penales. La diferencia era que habían dos tipos de tribunal: tribunal en lo económico y tribunal en lo penal. Pero no sé si será la descripción hoy en día. Podían juzgar casos de pena de muerte. Esa era la cuestión. El cambio civil era comercial, con 3 alcanzaba. Lo que era pena de muerte, homicidio culposo, homicidio sin querer, lo juzgaba un tribunal de 23 jueces, no un tribunal de 3. Claro. Eso ya automáticamente subía al tribunal, al gran tribunal, al Sanedrín. Es interesante porque también eran de 23, como dijiste 11. ¿Por qué 23? Porque dice, y será a los ojos de la congregación. Nosotros sabemos que una congregación son 10 personas, un minyan. Pero después dice que una congregación tenía que investigar y una congregación tenía que juzgar. Desde 20. Pero 20 es un número par. Entonces, ¿por qué no hacían 21? Porque podía pasar que, además de los 20, en casos penales, hay un caso muy particular que la Torá dice, tiene que haber un poco más que la mayoría. O sea, si el juicio sale 12-11, la persona queda libre, queda exenta. Porque tiene que haber por lo menos uno más que la mayoría. Entonces tiene que haber 13-10. Si es 11-11, definen los otros dos. ¿Sí? Bueno, de hecho, hay como, incluso en una cuestión civil, que no se llegaba a consenso, o sea, que había un voto favorable, un voto negativo y una abstención, era como, cuenta Garraman, que era como la canción esa de una telaraña se balanceaba, fueron a llamar a otro juez. O sea, cuando había disparidad, o sea, igualdad, y tenían que llegar a un veredicto, se llamaban otros 2 jueces que opinan. Y si tampoco podían llegar a un acuerdo, se llamaban otros 2 jueces. Y así seguían sumando hasta que se llegue al veredicto, a la cuestión. Bueno, estas son algunas de las cosas que cuenta acá. Obviamente no era sencillo llegar a las altas esferas de los tribunales, y el recuerdo que nosotros tenemos histórico de los jueces, incluso para que se den una idea, para ser juez en el Sanedrín necesitabas tener smijá. Smijá es ordenación rabínica, pero hoy en día hacemos smijá, ordenación rabínica, que es, hacemos un par de pruebas, recibimos un diploma, que es una manera de decir smijá. Smijá significa apoyar las manos. Y esto significa que Moshe le apoyó las manos a Yoshua, a su discípulo. Y Yoshua le apoyó al que seguía después. Y Maimónides trae la lista de personas que recibieron apoyo directo desde Moshe hasta el último compositor del Talmud, que son 500 años después de la era común, con nombre y apellido, o sea, y él le entregó el mando a él. Maimónides lo trae. En el inicio de su libro, él trae la cadena. Se le trae. Está la descripción exacta con nombre y apellido de cada uno que fue recibiendo hasta la generación de Rab Ashi, el último, el que cerró el Talmud. Estamos hablando 500 años después de la era común en Babilonia. Y después, o sea, no es que se perdió ahí la lista. Lo que se perdió ahí era la ordenación rabínica manual. Después, si vos querés seguir armando algo genealógico, podés seguir hasta esta generación. O sea, sí. hay cadena ininterrumpida. ¿Está escrito? Maimónides lo trae. Maimónides hace 1000 años, y de Maimónides a esta parte hay historia escrita, hay pruebas empíricas, hay tradición, todo. Incluso la Torá es una muestra histórica, porque si uno ve en un libro como este, Maimónides, este es el texto de Maimónides, y acá vienen los comentaristas. Y Maimónides es un comentarista del Talmud.
y a su vez el Talmud es un comentarista de la Mishnah, y la Mishnah es una comentarista de la Torá. O sea, nunca se perdió la cadena de tradición. Entonces vos tenés un libro sobre otro libro, sobre otro libro, sobre otro libro, armado con una generación tras la otra. Yo te puedo decir acá, este fue el Yosef Karo, que fue hace 500 años, fue el autor del Shulchan Aruch. Y él escribió su comentario sobre el Maimónides, que Maimónides era 500 años antes en España. Y Maimónides, hay pruebas sobre cómo él escribió sobre el Talmud. Y está la cadena sin interrupción. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Que, bueno, tenía que recibir smijá desde Moshe para esta parte. Y además se lo juzgaba, se lo medía por conocimientos, su inteligencia, su manejo de idiomas, tenía que pasar muchas pruebas. Es interesante que había un circuito en el Sanedrín, que era como que habían estudiantes que se paraban en las segundas y terceras filas, de manera tal que iban ascendiendo en el circuito como si fuera una canilla, hasta que cuando alguno se jubilaba, ingresaba el estudiante que estaba mejor posicionado. O sea, ya había el suplente listo para ingresar en la cola de los aspirantes a tribunal. Charita. Te pido. Tenés un tenedor y dos tenedores. Bueno, entonces, bueno, vamos al caso que nos concierne hoy. Esto es un poquito de historia jurídica rabínica. No sé si les parece interesante o quieren comentar algo. ¿Ya lo conocían? ¿No? No conozco. Vos un poquito una idea de todo esto, del sistema, cómo funcionaba. Pero bueno, vamos a leer una ley muy particular. Capítulo 9 de Maimónides, leyes de Sanedrín. Y dice así: un Sanedrín que iniciaron un juicio penal en casos de nefayot, en casos de homicidio, en casos de penal, y dijeron todos, un voto unánime de todo el tribunal, que alguien era culpable. La persona, Areizé Patur, la persona quedaba exonerada. Vamos de vuelta. ¿Cómo puede ser? En un caso, un Sanedrín que estaba juzgando un caso de penal, de Dinei Nefayot, de homicidio, y dijeron todos, Areizé Hayab es culpable, Areizé Patur, la persona es libre. Hay una diferencia entre Patur y Mutar. Por ejemplo, nosotros en leyes de Shabbat y otras leyes dice, si una persona hace tal y tal cosa, está Hayab, está culpable, o Patur, o libre. Entonces se aclara, dice, Patura balasura, o sea, a veces puede ser quedar libre, pero está prohibido igualmente hacerlo. La cuestión es qué tipo de nivel qué nivel de castigo, digamos, o de pena se aplica en este caso. Pero ¿cómo puede ser si todos dijeron que era culpable? Si todos dijeron que era culpable, ¿cómo puede ser que sea Por unanimidad. por unanimidad? De hecho, esta es una de las leyes más controversiales que tiene la ley judía, y los detractores de la ley judía se agarran de esta ley para decir que está todo mal, como está armado. Es una ley muy compleja que tiene mucho debate detrás, pero así está traído en el Talmud. El Talmud Sanedrín trae este caso, dice así: dijo Rab Kahana, este es el Talmud, Sanedrín, un Sanedrín que vieron todos lo vieron lejobá para culpable, para obligación, Potrinoto lo liberan a él. Cuando todos lo declaran culpable, queda libre. ¿Cuál es la razón? Por cuanto que estudiaron la halajá, en este caso, y tenían que encontrarle un mérito, y a aquellos no le encontraron mérito, deberían volver, dice que se ponía el caso, pone la sentencia en suspenso. ¿Cómo se dice cuando se suspende la sentencia? Se suspendía la sentencia hasta que vuelvan a reevaluar los casos y alguno encuentre argumentos a favor para él.
algo favorable, y a partir de ahí se procedía a culparlo. A inculparlo. O sea, si en el caso que eran 70 en contra, o 22 en contra y 1 a favor, la persona era ejecutada en el caso de pena capital. Si había 23 en contra, el tema se llevaba cuando de medio, se llevaba análisis y a veces podía quedar inconcluso, pero la persona no se llevaba a cabo esa pena. Ejecutado quiere decir ejecutado. A veces había ejecución. El Sanedrín, en diferentes épocas históricas, llegaba, o sea, tenía el poder, y la Torá mismo observa penas capitales. Eran muy, incluso en ese pleno auge del Sanedrín y cuando el sistema judicial estaba en pleno funcionamiento, era algo muy extraordinario que suceda algo así. No era común. De hecho, el Talmud trae un alto tribunal, una Corte Suprema, un alto tribunal que tenía un caso de pena capital una vez en 70 años, era considerado un tribunal con las manos manchadas de sangre, un tribunal asesino. ¿Por qué? Como dice, que muy repetido, muy seguido. O sea, que no era lo más común porque justamente la Torá buscaba todo tipo de argumentos para no llegar al caso de... Dentro del sistema de la Torá hay muchos argumentos para no llegar al caso de ejecución. Tiene que haber testigos y testigos visuales y que la advirtieron y que la persona estaba en pleno comportamiento y en plena conciencia y ya sabiendo. Complejo. Sí. Zepatur, H Yusham Mixat Mesakim, hasta que haya algunos que encuentren méritos, Beyafu Biscuto, que hablen en mérito de esta persona, que hablen favorablemente de esta persona, Beirgua Mejaibim, y entonces haya mayoría de personas que obligan, o sea, que culpan, y después será esta persona sentenciada a muerte. Así lo trae Maimónides. O sea, se abre el caso, se abre hasta que encuentren argumentos favorables. ¿Podría cambiar su veredicto? Se podía cambiar el veredicto inicial. Sí, había revisión. Este es uno de los planteos que trae dentro de la ley judía. Uno pregunta, Lora Haim, si no me equivoco, pregunta esa pregunta que hace vos. Dice, cuando los jueces ya sabían que si los 23 jueces por unanimidad votaban culpable, este juicio no se iba a poder ejecutar, o sea, la justicia no se iba a poder ejecutar, porque esta persona iba a quedar liberada. Entonces, él votaría en contra, o sea, votaría a favor, con el solo hecho de poder ejecutar la justicia. Pero el Orahaim habla sobre este tema y dice, una persona que se pueda sospechar de esto no tenía aptitudes para ser juez en la nación judía, porque justamente tenía que ser sincero, tenía que ser verdadero, tenía que ser honesto. ¿Tiene que ver esto con que todos merecen una defensa, ahí está. un juicio justo, aunque seas culpable de algo? Muy bueno. En esa época no había abogados, calculo. Exactamente. Entonces, habían abogados, me imagino que sí habían abogados. Gente que defendía, y de hecho los jueces eran abogados defensores también. O sea, y acá vamos a ver un poco de la estructura judicial. Por ejemplo, nosotros tenemos la escuela de Bet Shammai. Las dos más grandes escuelas talmúdicas de la historia son la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Del, no sé, 90% de leyes que tenemos hoy en día, bueno, no sé si están así, pero son los más citados en la Mishnah, en el texto del Talmud. los dos. Sí, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Y sí hay una tendencia, la escuela de Shammai es de una tendencia más rigurosa. La escuela de Hillel es una tendencia más permisiva. Según vos, ¿quién es el que termina ganando la mayoría de los debates? Hillel. Hillel, muy bien. La escuela de Hillel, que era más permisiva, ganaba la mayoría de los debates, en un 90-10, 97% contra un 3% de Bet Shammai. Siempre uno dice que qué feo ser el equipo de Bet Shammai, que perdían toda porque la pista dice Alajá como la escuela de Hillel, ¿sí? Alajá que Bet Hillel. Y el Talmud se pregunta, dice, ¿por qué Bet Hillel ganaba la mayoría de los debates? Dice, porque eran más agradables y ¿cómo se dice? Empáticos. Vamos a decir. Ahora, esto nos formula una pregunta muy importante que es lo que vamos a hacer.
si yo quiero buscar un abogado que me defienda, busco un abogado empático y agradable y simpático, o busco un tipo que les dé con un caño y que sea un toro y que se lleve el mundo puesto. Bueno, y vamos a llevarlo a otro lado. Hay virtudes, pero otra cosa es, hay virtudes que pueden ser para algo y no para otra cosa. O sea, al revés, yo digo, busco a alguien que es intelectualmente combativo, que argumentalmente está muy bien equipado, después si es simpático o no es simpático es un problema secundario. Yo quiero el que gane. Voy a elegir el abogado que gane el juicio. Si es canoso, tiene caspa, no sé, el problema que tenga, para otra cosa, no, puede no ser modelo ¿cómo se dice?, de ropa, pero si me gana el juicio, vamos con él. O sea, a mí visto de otro lado, si alguien es muy simpático, yo conozco a alguien que es dulce, cariñoso, es muy buena persona, pero argumentativamente es débil, y no me sirve. Voy a buscar a alguien que sea, puede tener las dos cualidades, pero quiero que sea firme, fuerte. Entonces, ¿para qué el Talmud dice no? Porque Bechamp y Hillel eran abiertos y contemplativos y agradables. No, al revés, yo quiero uno que traiga el mejor argumento. Otro punto importante que dice ahí es que Bet y Hillel siempre permitían que Bet Shammai hable primero. Empatee primero los penales. Y ellos venían después. Pero en realidad es al revés. Si Bet y Hillel eran como la marca dominante, deberían empezar ellos. No solamente eso, hay un detalle, que Hillel el anciano, que era el primer Hillel que hubo, era descendiente del rey David, fue líder y presidente del alto tribunal y era casi el presidente o sea, tenía autoridad en todos los aspectos sociales de la vida, era el exilarca, o sea, era el representante frente a Roma, el representante frente a político también. 17 generaciones no se interrumpió su legado. O sea, Hillel, su hijo. Y eran, el Pirkei Avot trae la sabiduría, la ancianidad y la riqueza son buenas para el hombre y buenas para el mundo, y todas ellas se dieron en Hillel y sus hijos. O sea, Rabí Yehuda Anasí, Rabí Yehuda el príncipe, quien fue el autor que compiló toda la Mishnah, era descendiente directo de Hillel y era el hombre más rico de su época también, y vivió muchos años. O sea, era como una familia patriarca. Y Rabí Yehuda así que él escribió la Mishnah y él organizó la composición de la Mishnah, cita primero a Bet Shammai y después a su familia, digamos, después a la casa de Hillel. O sea, aparentemente si era por una cuestión de privilegios, era como la voz cantante, pero justamente eso habla también de que ellos, y acá estamos en un detalle que es lo que necesitamos hablar en esta ocasión y que es lo que se puede relacionar con qué podemos aprender de todo este mensaje de que todos los jueces se pusieron de acuerdo y votaron unánimemente y la persona salió liberada. O, en realidad, vamos a hablar un poco de esto de la liberación. No la culparon. Habla de falta de debate. Esto que Hillel no eran que eran agradables, no eran personas, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Pero eran personas que se permitían escuchar la opinión del otro, como primera medida. La escuela de Shammai eran muy filosos argumentativamente, pero no negociaban. No negociaban y no cedían y no podían entender la perspectiva del otro. Como que vivían en una esto es lo que yo pienso, te gusta, bien, y si no te gusta, tu camino. Y esto es lo que habla de que una persona vive cerrada, una persona vive abierta. Incluso dentro del judaísmo, hay gente que tiene la camiseta puesta, con la camiseta de Jabal, la camiseta de tal lugar, la camiseta de tal comunidad. Cuando escuchás hablar de otra comunidad, no quiero escuchar nada. Yo tengo la verdad y somos los dueños de la verdad y la verdad absoluta y nada más. En cambio hay una persona que dice, el otro también puede tener algo.
el otro puede tener algo bueno también. Esa era la clave del éxito de Hillel. Que se permitía escuchar. Había un hombre que hablaba con un rabino y le dice, cuando yo me case, en mi casa no va a haber ninguna discusión. Entonces le dijo, una de dos. O estás hablando una fantasía que no estás muerto, o es una dictadura. O sea, uno debería, acá vamos a la parte, cuando llega a su hogar, discutir y decir gracias Dios por abrir mi horizonte a ideas diferentes. Gracias Dios por presentar frente a mí argumentos que me desafíen a pensar distinto. Que de hecho, a decir verdad, es una gran virtud del matrimonio, a pesar de que la dificultad o lo gracioso que pueda sonar, y todo el chiste que podemos hacer de que si yo viviría solo, estaría a ver perfecto. Hay una cuestión del apoyo y de el Bereshit ya dice, Hashem creó a la mujer, Ezer, una ayuda que negó contra él. Bereshit, cuando crea a la primera mujer, dice, Hashem creó Ezer, una ayuda que negó contra él. Y hay un comentarista que dice, la ayuda es que creó a alguien en contraposición a él, que piense distinto a él. Porque si crearía a alguien idéntico a él, pierde la gracia. Por eso también en el estudio de Talmud no se estudia solo. Nunca estudia solo. Estudia de jabruta, con un compañero de estudio. ¿Por qué? Y te pasa a veces que si vos te pones a estudiar solo, y pensás que estás construyendo los castillos argumentales más importantes del mundo, y te pasaste varios pueblos, vos después vas, te sentás a charlar con una y te tira abajo todos los argumentos y dices, ¿qué estaba? Claro, porque el único que te argumentaba en contra era tu propia cabeza, y de repente empezaste a construir un castillo en el aire que te lo tiraron abajo de una. Entonces, primer punto que podemos decir sobre este tribunal, dice, el problema acá no era el acusado, sino había un problema con el tribunal. Porque el tribunal, por varias razones, puede estar despachando este caso. Si todos aplauden y todos dicen culpable, 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 por más que haya sido el caso más resonante, que el tipo salió en televisión y había 1000 testigos y el tipo se disparó en la vía pública, no hay debate. Entonces, no hay debate, hay que llevarlo sí o sí a cuarto intermedio. Hay que llevarlo a análisis. No podemos, esto vamos en contra de lo que uno querría, pero en cosas penales de homicidio no hay que agilizar la justicia. Por lo menos en caso de homicidio o de caso que tenga que ver con pena capital. Hay que... En esos casos te entiendo porque es irreversible. Claro. Cuando hay una persona privada de su libertad, siempre es al revés. Claro. La cosa para por eso no, y comercial también, vos querés resolver un litigio entre dos personas, los tiempos de la justicia son tremendos. Eso decís. Y se puede preguntar. Pero en este caso sí, preguntaba. ¿Y qué vas contra esa postura de, por ejemplo, no negocio con terroristas como con Irán, que es un tema complicado? Decís, con esta gente no puedo hablar. Bien. Ahí en ese caso también deberías tener una postura para escucharlos a ellos, ¿o hay alguna excepción? Espectacular. Bueno, muy bueno, muy buen argumento. Acá, no, me pareció espectacular, es justo lo necesario. No, es el concepto de debatir. Hay varios puntos a tener en cuenta. El contexto, el peligro, claro, y la decisión que tome final. Quiere decir, un juez verdadero de la Torá, hablamos acá de qué espalda tiene que tener para permitirse ingresar nuevas ideas y que no le tambalee su tablero. O sea, hoy en día se hablan de ideas nuevas. Y muchas veces hablar de ideas nuevas, justamente la falta de debate es falta de convicción en lo que vos crees muchas veces. O sea, si yo voy y creo esto solamente y nunca permití
exponer lo que yo creo en tela de juicio, significa que mi sostén no es tan fuerte como tú piensas. Porque si fuera tan fuerte lo podrías exponer. ¿Sí? El primer punto a tener en cuenta. Segundo punto, que eso no debería marearme a tomar una decisión acelerada e incorrecta. Podemos hablar de política actual, a diferencia de lo que la Torá propone. Pues después, por más que le vengan con una idea que no, porque hoy en día los jóvenes están votando y quieren, y hay una nueva movida que viene incitada por el no sé qué internacional, y que hoy en día deberíamos repensar tal cosa, y el político dice, ¿qué es lo que me conviene a mí decir para que me voten? Entonces, ahí no tiene claro lo que le interesa a él es hacer lo que le digan que haga. Entonces, ahí es peligroso esas ideas nuevas o esas ideas que no estén bien argumentadas o fuertes. El que está seguro de lo que tiene, que no tiene un problema de autoestima ni de dudas en lo que la convicción que tiene, dice, tráemela. Vení, debatamos. Debatamos. Por eso, para ser miembro del Sanedrín no era cualquier persona llegaba al Sanedrín. El Sanedrín incluso tenía excepciones sobre, por ejemplo, la Torá prohíbe hacer idolatría, pero el Sanedrín tenía que estudiar todas las idolatrías del mundo para saber de qué se trata. Entonces ahí va a lo que vos planteabas y a un civil, la Torá prohíbe acercarte a cualquier idolatría cruzada. Pero un miembro del Sanedrín tenía que aprender sobre las conductas idólatras de los pueblos y de todos. Tenían otro sistema educativo, y así también muchas otras cosas que ellos tenían que hablaban con brujas, hablaban con esto, hablaban con lo otro, hablaban con personas que la Torá dice no te juntes con esto, y él iba y se metía en el tema. ¿Por qué? Porque tenían que para dar veredicto, para opinar, tenían que estudiar bien esos casos. Entonces cuando vos me decís no hablo con Irán, entonces es muy blando, hoy en día está de moda ser blando. Bueno, que el terrorista venga, que se siente, yo no lo puedo juzgar, ¿quién soy yo para juzgarlo? Está jugando con una maquinita así, que bueno, tal vez una bombita, no sé qué tiene. Pensemos para bien. Hay que tener mucho cuidado con porque si es un peligro para vos y para la sociedad, tenés que ser claro, tenés que ser. El veredicto que salía del tribunal era un veredicto conciso, fuerte, firme. El problema es que ellos sí tenían que analizar no sé, a Irán, bueno, mandá a un espía a Irán, investigalo, averiguar cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos. Y tal vez encuentres algo que pueda ayudar a resolver la situación. Pero eso no te permite a vos, abramos las fronteras para que todos los iraníes puedan venir a pasear a Israel cuando quieran, cuando eso sea un peligro. Lo mismo esta persona, si esta persona era un asesino serial, que estaba todo el mundo claro que había matado a gente, y los 23 jueces estaban unánimemente decididos que era un asesino, no es que la persona decía, bueno, ahora andate a tu casa, seguí libre porque no pudimos llegar. No, lo tenían encerrado, lo tenían. De hecho, hay algunos que comentan, un comentarista como que le da una vuelta de tuerca a la palabra y dice, un tribunal que todos lo encontraron culpable, dice, Otrímoto, lo liberan de qué? La vida. Se mataba sin atenuantes. Se llevaba a cabo la ejecución sin atenuantes. O sea, no se llevaba, o se llevaba a un segundo debate, no existía que se lo liberaba libre, se ejecutaba directamente. Esa es otra interpretación. Otra interpretación dentro de este tribunal, este paradoja jurídica. Se dejaba libre. Claro. Otrímoto dice, se dispose, se lo liberaban de él. O dejaban la sociedad libre. Se puede leer, claro. Liberaban a él o se libraban de él. Claro, la sociedad se libraba. Se libraba de él. Pero vamos un poco al argumento final de esta cuestión, sí. Que es, bueno, el primer mensaje que tomamos de esto es que si un tribunal de 23 jueces no podía ninguno de los jueces encontrar un argumento favorable sobre esta persona, el tribunal tiene un problema.
el tribunal está juzgando mal. Esto es lo que se quiere plantear acá. Que por más que sea blanco y negro, uno de ellos, y no como dijo acá, que uno diga a favor para que se pueda hacer en contra, sino que algo tenés que poder encontrarle a favor a esta persona. Alguien tenía que encontrar, de hecho hay otros que debaten y dicen, no es que tenían que permitirle, ¿cómo se dice? Ser inocente completamente, pero aunque sea argumentos favorables contra la persona. Acá también está el punto de que la pena capital que se ejercía no era, y acá hay una diferencia muy grande entre la justicia de la Torá y la justicia regular. La justicia regular, civil, trata de tener lo menos mal posible, ¿no? ¿Cómo sería? O sea, mal mayor, mal menor. O sea, esta persona en la calle suelta, ¿es un bien para la sociedad o mal para la sociedad? Bueno, ¿es un mal para la sociedad? Bueno, entonces va a la cárcel, que moleste lo menos posible. ¿Y qué pasa con esa persona que está en la cárcel? ¿Tiene un futuro? No importa. Yo, ¿cómo se dice? Separo a uno para que el resto esté, no digo bien, mejor. Claro. Algunas veces hablamos del debate filosófico del utilitarismo contra el absolutismo. Está diciendo, ¿qué es el bien? Lo menos peor para el resto, para la sociedad. O sea, el bien no existe, es lo menos peor. La Torá no lo ve así. Pena de muerte es irreversible. La Torá, por ejemplo, no existe el concepto de prisión. No había cárceles. De hecho, esta semana hablamos de las Arei Miklat, las ciudades de refugio, pero no eran cárceles, eran ciudades de reflexión. La persona tenía plena libertad de moverse en ciudad. En el caso de un asesino inintencional. ¿Por qué? Porque todas las penas que la Torá ejerce, como traer un corbán, o pagar una multa, o que reciba latigazos, eran con teshuvá. Eran para que la persona acepte y reflexione, y no era solo con el hecho de decir, yo de mi parte después la hice y ya está. Tenían que, y de hecho, la Kabbalah explica que las muertes de pena capital eran redentoras para el alma. Era una redención para el alma. Su manera de redimir su alma después del acto que había hecho era a través de capará. Por eso nosotros decimos Yom Kippur, teshuvá y capará. Teshuvá y expiación. ¿Por qué? Porque cuando vos recibís el veredicto correcto, te expiás también. O sea, el juicio divino era juzgar y expiar a la persona. O sea, vos pagás esto, pero te salvás del otro. O sea, estás en... ¿Qué tenés que hacer para volver a reiniciarte? Ahora, ¿qué pasa con una persona que los 23 jueces decían que estaba mal? No le daban espacio para la capará. No le daban espacio para el arrepentimiento, para que se salve esa persona. O sea, alguien, o sea, aunque sea que el juicio haya sido negativo, tengo de dónde agarrarme para decir que estoy bien. O sea, para encontrar que mi vida, que todo tiene un propósito positivo. Este es el concepto que estamos con el mes de Elul, y es el concepto de teshuvá, el concepto de retorno. ¿Cuál es el concepto de retorno? Retornar a algún lugar dentro tuyo que vos, en el fondo, sos bueno. Teshuvá es introspección. Dice, ¿a dónde tengo que buscar? No tengo que cambiar yo mi manera de ser y buscar ser otro que no soy yo. Teshuvá no se trata de imitar a los religiosos que se ponen barba y sombrero y me hago monje. ¿Viste? Uno dice, me hago monje, me voy a la montaña, imito a otro. No, vos tenés que, teshuvá es buscar, volver a vos a encontrar adentro tuyo algo que valga la pena. Y trabajar en ese punto, hacerlo crecer, eliminar las cosas que están mal, hasta que haya favorable. Si la persona, por unanimidad, el 100% lo encontraron culpable, es como que están declarando que esta cosa no es buena para nada. Que esa persona no es buena para nada, que no tiene razón de ser, no tiene función, no tiene salvedad, no tiene... ¿sí?
no tiene redención. Entonces, ¿cuál es el objetivo del castigo? No es castigar, sino reflexionar. Como un padre que castiga a su hijo. Un padre que castiga a su hijo, ¿para qué? ¿Se desquita con su hijo? ¿Se saca la bronca? ¿Para qué un padre castiga a su hijo? Para corregirlo. Para corregirlo, para decir, tenemos que tomar medidas extraordinarias para enderezarlo lo más posible. Si vos, Dios no lo permita, vos no, una persona tiene un hijo que dice es incorregible, ¿tiene sentido que lo castigue? No. Sí, es incorregible. Si es incorregible, ¿para qué lo voy a castigar? ¿Para sacarme la bronca? ¿Para pegarle nada más? ¿Cuál es el sentido? Pero todas las personas tendrían algo bueno, hasta los peores. Hasta los peores tienen algo bueno. Y por eso un juez, un tribunal de 23 jueces que no le puede encontrar algo bueno a una persona, es un tribunal que está mal. Y una persona es un tribunal que está negando que Dios hizo algo bueno en esta persona también. Y que esa persona a través de este veredicto se va a salvar. Que ese castigo valga la pena algo. Podemos no entenderlo en este sentido de la vida y la irreversibilidad. Pero una persona que después aceptaba el veredicto y dice, por eso dice que los verdugos, las personas que leían el Shema y tenían toda una lectura que tenían que hacer antes de ser ejecutados. Porque la idea era que se arrepientan. La idea era que entre limpio. La máxima capará posible. ¿Sí? Por eso incluso llegamos a Yom Kippur. Nosotros hacemos que esto sea capará por nosotros. ¿Sí? Y cuando se cae un plato decís que sea capará, que esto sea expiación para mí. Eso te cambia también la visión de las cosas que pasan. Vos decís, es una visión de la vida. Vos decís, si tal cosa pasó, yo no soy Dios, no soy juez del mundo, me hubiera encantado que no pase y no le pido que le pase a nadie. Y obviamente que no estoy agradecido porque me pasó esto. ¿Pero qué digo? No, que sea capaz. Si esto tenía que pasar, que sea. Y en el concepto de vida eterna, que la vida tiene no solamente los 70 años que vivimos, 80 años que vivimos, de nuestro periodo, sino que es una eternidad, la Neshama es eternamente. Entonces, claramente que, y por eso la Torá habla todo el tiempo de el mundo este es un pasillo nada más, para lo que hay en realidad. Entonces, obviamente que vos, claro que si al alma le hubieran dado a preferir, ¿cómo querés llegar? ¿Limpia o con problemas de software? No, déjame limpia. Y bueno, ¿cómo hacemos para limpiar esta mancha? ¿Este es lo que necesitas hacer? Claro, bueno, para mí es una bendición que haya podido llegar al juicio justo y que se haya definido que esa era la definición de la persona. Obviamente que abre un debate de muchísimas cosas, y obviamente que el tribunal tenía que ser un tribunal honesto, verdadero, y que la Torá tenía que promover la idea de la búsqueda de la verdad y de la justicia, pero te cambia completamente. ¿Por qué? La pregunta, si uno se hace una pregunta, ¿estamos a favor o en contra de la pena de muerte? Entonces yo digo, ¿cómo van a matar a una persona? ¿Por qué? ¿Por qué un tribunal civil mataría a una persona en Texas? La única razón que te van a decir es para que otros vean y aprendan y tengan miedo. ¿Y la persona que se murió gana algo con eso? No, lo matamos. Nada más. La Torá no dice, lo matamos para que el resto vean y tengan miedo. Dice, lo queremos salvar a él. Y si ninguno le encuentra algo positivo, ¿para qué lo vamos a matar? Claro. ¿Para qué lo vamos a matar? Si todos le encontramos lo negativo, lo matemos. Busquémosle la vuelta. Y eso es lo que dice, que sigan buscándole la vuelta hasta que le encuentren lo positivo. Y eso es lo que también te cambia la manera de ver las cosas. O sea, se puede aplicar este sistema, este modelo, para todo lo que hacemos en la vida. Muy bueno. Ahora cuando vas a tu casa y tu esposa te discute, decís gracias por hacerme ver las cosas distintas. Sí, Gracias por discutir. Cuando te pasa algo, vos decís, gracias por limpiarme un poco y ahora estoy mejor que antes. O sea, es diferente. Si yo pienso que todo tiene un objetivo, que todo tiene un sentido, que todo tiene una causa,
todo cambia. Todo tiene un propósito. Deja de ser castigo y dura y dureza y persecución. No, es redentivo, es algo de encontrarle el propósito a lo que vos haces, encontrarle un sentido a lo que vos haces, y un sentido que trasciende lo que vos tenés hasta ahora. Y a modo de reflexión individual, estamos en el mes de Elul, y uno tiene que hacer el balance, y a veces uno en el balance puede encontrar altibajos, pero tiene que decir, bueno, voy a seguir buscando hasta encontrar algo bueno, ese bueno lo puedo potenciar. Cuando lo potencie lo voy a sacar adelante. Había una frase que leí muy interesante sobre la ciudad de refugio. La ciudad de refugio podían estar solamente en la tierra de Israel. ¿Por qué? Si había asesinos en otras ciudades, de otros países. Hay un mensaje. El Rebbe dice, la ciudad de refugio se compara con el arrepentimiento, con sentimientos de remordimiento, de reflexión. Entonces, si vos haces una reflexión y vos te arrepentís de algo que hiciste, o vos te culpa, arrepentimiento, pensamientos, pero eso no te conduce a vos a cambiarlo, no te lleva a una tierra de Israel, a una tierra prometida, a una tierra, o sea, es negativo, es tóxico. Si vos, todo lo que pensás, como hay gente que dice, ay, soy un desastre, soy un caos, mi vida es un caos, ¿qué voy a hacer para cambiar? Nada, me estoy quejando nada más. Lo único que estoy haciendo es quejarme. Ahora quiero dejar, me estoy sacando la... No te quejes, te vas a sentir peor, no vas a cambiar nada, te vas a hacer un lastre que está llevando una mochila de piedras, y lo hiciste ¿para qué? Para evitar responsabilidades. No para tomar responsabilidades, para evitarlas. No, total soy un desastre, total no sirvo para nada. Ya está, me liberé. Esa persona tiene que estar lo positivo que hay adentro. Tenés que ir a la tierra de Israel, a la ciudad de refugio. No vas a cualquier lado. No, ahora me estoy arrepintiendo de lo que hice. ¿Para qué? Para seguir haciéndolo. El que dice, no, yo soy así, así hago las cosas, está todo mal como algo, y bueno, te diste un free pass a seguir haciéndolo. No lo hagas, no lo hagas. Es al revés. Bueno, ahí estamos. Te quiero decir.